Me llama poderosamente la atención y quiero felicitar también a todos los compañeros y compañeras que están presentes porque es una buena manera de estar trabajando y de escuchar. No esperen de mí ninguna cosa que ustedes no sepan, porque vamos a tratar de ser lo más llano posible, lo más claro posible y además fundamentalmente con lo poco que pueda decirle, yo lo que quiero después es participación e intercambio. No vengo a dar una charla magistral, no soy quien para dar una charla magistral. Acá hay compañeras y compañeros que están mucho más capacitados que yo para dar una charla sobre conducción o liderazgo, sobre doctrina justicialista. Muchos que están acá, no viene el caso de mencionarlo porque seguramente me olvido de alguno. Así que lo que quiero hacer es, en primer lugar, agradecerle el trabajo que están haciendo estos chicos de la juventud, porque están haciendo un trabajo muy importante. Acá en esta casa hace mucho tiempo que se viene pidiendo trabajo, que se viene pidiendo militancia, y con los cursos de capacitación que se están haciendo de computación, trabajando con compañeras y compañeros no sé si compañeras o compañeros, porque realmente acá no se pregunta si son peronistas o no peronistas, y esto es lo más importante. Se está haciendo un trabajo que en forma conjunta el Consejo Provincial del Partido, el Instituto Juan Perón adquirió algunas computadoras y en eso entonces se está invirtiendo para invertir en la gente, que es lo más importante que podemos hacer, tratando de alguna manera de poder llevarle alguna posibilidad más para que el día de mañana pueda desenvolverse en la vida. Y quiero felicitar además de este curso que hoy se inicia a otros muchachos que también están trabajando. La vez pasada fuimos a Villa Ángela, ¿no tuviste, Carancho, en tu pueblo? A dar una charla muy parecida a esta a los jóvenes de toda la zona. Lo armó el compañero Juan Manuel Chapo, el compañero Raúl Vite, el hijo, y otros compañeros de la juventud que fueron y hicieron una reunión con los compañeros de la región de Villa Ángela y como tuvieron compañeros de distintos lugares. Y es bueno esto que nos empecemos a movilizar un poquito, porque me parece que más que importante este tema. Y esto se engancha un poco con que, bueno, me plantearon a mí cuando iban a empezar esto, que para que haga la apertura del curso, porque esto era una apertura nada más, y después fue derivando en otra cosa, y le dije, bueno, vamos a hablar un poquito con un tema que en su momento yo traté, que fue el tema del trabajo humano, que no, nada más enraizado en el peronismo que el trabajo humano, que es, si no el nacimiento del peronismo, el trabajo del ser humano. Y me parece que a partir de ahí entonces nosotros podemos enganchar. En primer lugar vamos a hablar un poquito de lo que es el trabajo humano, muy rápidamente cómo fue a través de la historia, y después engancharemos un poquito con lo que se pueda acerca del liderazgo, conducción política, copiaremos un poco a nuestro jefe Perón y trataremos entre todos después de redondear esto sin que sea muy cansador. Bueno, yo voy a sacar esto y voy a hablar así, pero no. Bueno. A ver, tenía un trabajo hecho con una filmina, pero me hicieron notar que la filmina es cansadora, como el PowerPoint es cansador, porque en definitiva miran mal PowerPoint, así que prefiero que se aburran conmigo y no con el PowerPoint. Pero vamos a hablar del trabajo humano. A ver, el tema, como decíamos hace un ratito, el origen del peronismo. Nada mejor aquel Perón que se sentó en la Secretaría del Trabajo y empezó a desarrollar un fuerte esquema con el trabajo, fue lo que dio origen a la historia contemporánea del peronismo. Pero lo que tenemos que entender, compañeros, es que no nacimos de un repollo. El peronismo no nació porque Perón hizo así y se le ocurrió hacer nacer un liderazgo, hacer nacer una doctrina, hacer nacer determinados conceptos filosóficos que marcaron del 1945 en adelante, de ninguna manera. Perón fue nada más que la persona que, como todo líder, sabe pararse en un momento determinado del tiempo, analizar lo que está pasando, y eso es parte de conducción y liderazgo, analizar lo que está pasando y ser un elemento catalizador que dice, bueno, esto es lo que hoy la sociedad está necesitando. Lo lleva adelante con su propia impronta, y los que están marcados con el óleo de Samuel, el óleo sagrado, el fuego sagrado que decimos algunos, el óleo de Samuel, dice Perón,
en definitiva son los que terminan llevando adelante un proceso y ser nada más ni nada menos que convertirse en el hombre de la historia contemporánea de la Argentina más respetado y que seguramente pasarán muchísimos años para que su impronta sea solamente recordada. Así que el trabajo humano es un tema que no empieza de hoy, el trabajo humano empieza con el hombre. Y de ahí arranca la doctrina justicialista. ¿Por qué la doctrina justicialista está enraizada en el hombre? ¿Por qué nosotros decimos que somos profundamente cristianos, profundamente católicos? Porque nuestra concepción filosófica se enraiza con toda una larga historia del origen de la humanidad y que hizo eclosión en un momento determinado en la Argentina ya por 1945. El trabajo humano empezó con el hombre en el tiempo. La historia del ser humano es una historia de trabajo, una historia de ir tomando determinados parámetros en la vida, de cómo se van manejando. Originariamente el trabajo humano allá en la época de las cavernas consistía en que el hombre salga a buscar la comida, después se arme un arco y una flecha y sea capaz de conseguir la comida. La mujer producía su trabajo en la casa, cuidando sus hijos, que también en aquel momento la mujer trabajaba junto con el hombre, se cree, no sabemos bien todavía. Existió el patriarcado, existió el matriarcado todavía existe, hoy con más vigencia que nunca. Y entonces fue desarrollándose así la actividad del hombre. Empezó con el ser humano que trabajaba, que cazaba. Fue con el tiempo, vio que su necesidad no era solamente la caza, sino la hierba, comía hierba. Esa hierba un día se dio cuenta que podía cultivarla, que podía sembrarla, y hizo una raya, puso una semilla, se dio cuenta de que esa semilla producía una... Hablando de un agricultor, cuando nos dimos cuenta, tuvimos... movían por todo por toda la zona buscando animales, sino que preferían ser sedentarios, quedarse. Se transformó en gregario el hombre con la agricultura. La agricultura a su vez fue cambiando el estilo de forma, pero siempre dando trabajo, con el hombre ya roturando la tierra, ya haciendo otro tipo de cosas. Con el tiempo, ese ser humano se fue juntando en determinados lugares, y hasta ese momento era todo, estaban cada uno hacía lo que podía, cada uno hacía su propio arco, su propio palo para roturar la tierra, su propia ropa que tenía, y ese trabajo era en forma individual, un trabajo en el cual había una casa por acá, otra casa por allá, y vivían separados todo el mundo. Lentamente, como consecuencia de la agricultura, el sedentarismo, se fueron formando algunos lugares donde se fueron concentrando un poco, algunas aldeas, donde se juntó unas cuantas personas, y eso fue generando el aparecimiento de lugares de concentración. Después, con mucho tiempo, muchísimos años después, serían ciudades. Mientras tanto eran aldeas. Al ser aldeas, la concepción del trabajo fue cambiando. Ya no era solamente el hombre que se dedicaba a hacer sus propias cosas, sino se transformó en un maestro artesano. Ya resulta que como había varias personas, a lo mejor el pan, fueron inventando el pan y ya dijeron, bueno, este tipo sabe hacer el pan, y ya hacía pan a lo mejor para 2 o 3, aquel otro hacía el arco y la flecha para 2 o 3, aquel otro hacía la ropa para 2 o 3. Cuando nos dimos cuenta, el trabajo humano se fue dando un cariz distinto, dejó de ser una cuestión individual para pasar incluso a ser parte de un comercio. El hombre ya hacía un arco y flecha, lo vendía y lo cambiaba por... no había en el momento dinero, por supuesto, lo cambiaba por otra cosa. Y así sucesivamente fuimos avanzando, y el hombre a través del tiempo fue haciendo un esquema de trabajo que fue cambiando. Después, durante mucho tiempo, viene el medioevo, nos empezamos a juntar en ciudades, había un hacinamiento absoluto, empieza a partir de ahí ya a estar no solamente el hombre en la zona rural, sembrando y cosechando, sino también juntándose en algunos pueblitos, en algunos lugares de la ciudad.
y empieza a darse todavía mucho más este fenómeno que yo les decía a ustedes del trabajo, donde el trabajo fue dejando de ser lentamente una cosa individual para empezar a tener una función colectiva. Cada uno iba haciendo cosas donde ya no era para él solamente, sino como parte integrante de una sociedad y como parte integrante para tratar de ganar su propio sustento, empezaba a producir cosas para otros. Esto, que fue algo absolutamente primario, que fue algo absolutamente lineal en su momento, con el tiempo de golpe y porrazo aparece allá por Inglaterra en la mitad del siglo XV el industrialismo. ¿Qué significó esto? Empezamos a inventar la máquina, inventamos la máquina. Y resulta que dejamos de producir el pan, amasando cada uno, para empezar ya teníamos una cosita que damos vuelta y aparecía el pan por allá, se inventó alguna máquina que hacía el trabajo del hombre. Al hacerse ese trabajo empezó a generarse otro tipo de elemento que movía la máquina, apareció el vapor, y van apareciendo entonces una eclosión en determinados lugares y se van juntando personas que antes estaban en el campo, van empezando a juntarse en la ciudad de la polis, y ahí empieza un trabajo, ahí empieza otro tipo de trabajo, ahí empiezan lentamente las fábricas a funcionar. Como consecuencia de la aparición de las fábricas, del industrialismo, se empieza a industrializar, no en los términos que conocemos hoy, pero una industrialización en la cual las ciudades se van transformando, las pocas ciudades se van transformando, empiezan a aparecer hasta el smog, porque en algún momento, como todo trabajaba en base a carbón o en base a ese tipo de productos, ya aparecen determinados contaminantes, y el hombre se va hacinando, se va juntando, ya deja de tener sus casas grandes, sus terrenos inmensos, para empezar a juntarse en una sociedad sin ningún tipo de reglas que manejen ese trabajo. Y en ese momento del industrialismo, ¿qué es lo que pasa? Aparece el hombre y aparece el dinero. Aparecer el dinero, aparece el lucro. El lucro es lo que empieza a manejar toda la parte de la industria, y entonces quedan claramente definidos dos cosas: el dueño del capital, que era el que tenía la fábrica, el que tenía la industria, el que tenía el gran capitalista, el que manejaba todo, y por el otro lado el trabajador que no tenía absolutamente ningún derecho, que vivía por supuesto trabajando las 24 al día o el tiempo que la fábrica estaba en funcionamiento, por supuesto que las condiciones de higiene eran pésimas, trabajaban las mujeres, trabajaban los hijos, trabajaban los viejos, trabajaba todo el mundo con tal de ganar algo. Ese algo era miseria, porque la especulación y el concepto del capitalismo de aquel momento era solamente el lucro. Había un solo derecho, que era el derecho del dueño del trabajo, de la fábrica, del lugar que daban trabajo, y el trabajador ningún tipo de derecho. Entonces, un capitalismo salvaje, donde era la explotación brutal, y no solamente explotación en cuanto a pagarle poco o nada, o darle alimento solamente como compensación, sino además una brutal descomposición humana, trabajando en lugares donde generalmente se trabajaba hasta morir, y se morían vulgarmente los hombres y mujeres como ratas en ese lugar, trabajando para conseguir algún mendrugo de pan. Como consecuencia también de ese, llamemos, amontonamiento de gente, van apareciendo las ciudades y van apareciendo las divisiones de trabajo, van apareciendo ya con más presencia aquellas personas que vendían, que empezaban a decir que fabricaban cosas primarias, como ser ya la ropa, otros decían fabrico calzado, aquel otro iba produciendo hechos que eran todo base de un intercambio que se producía en esa sociedad, en la cual el trabajo seguía siendo la brutal explotación del capital hacia el trabajo. Bueno, ¿qué generó esto? Generó, compañeros, necesariamente en la historia de los tiempos, toda acción produce necesariamente en el tiempo una reacción. Ese salvaje capitalismo, esa explotación
del hombre por el capital va generando con el tiempo reacciones.